Maita Capac, el cuarto Inca. A este le llamo el constructor de puentes. Vemos cómo ya los incas están yendo en guerras, ya están construyendo, están yendo poco a poco. Empezamos ya con el cuarto Inca. Ha pasado un tiempo desde que me encontré con el tercer Inca. Había algunas discrepancias en lo que leía. Me detuve a estudiar más acerca de nuestro pasado, inclusive a escritores extranjeros que me asombraron con su erudición en un tema tan ajeno a ellos, como William Prescott, que casi ciego escribió lo que él podía ver con los ojos de otros. Como si estuviera en trance, me sumergí en los empolvados libros de nuestra historia y escuchaba que mis ancestros me decían: Contrasol, tú escribirás de nuestro doloroso pasado, has bebido la leche de esta Pachamama y en tu alma llevas los sufrimientos de nuestra gente. No te detengas, que esto sea tu objetivo más importante. Con ese propósito continuaré y quizás al final de este viaje lleguemos a la conciencia de nuestros semejantes para rectificar el estado de opresión en el que los indios se encuentran. Hombre del futuro, todos tenemos ese deseo de oprimir. Los incas no éramos diferentes. Maita Capac, eres perspicaz en este problema que acecha a la humanidad. Así fue mi repentino reencuentro con este soberano. Por lo que se ha escrito sobre él, asumo que era hiperactivo, una condición que es común en nuestros tiempos. ¿Cómo puedes diagnosticar una afección después de tantos años de mi muerte? Inca, porque las ejecuciones de tu niñez podrían dar una clave a tu comportamiento de adulto. Se dice que quebrabas los huesos de tus compañeros de juego, lo que va más allá de esta anomalía de la hiperactividad. Otros dicen que eras precoz y estabas en constante movimiento, que es lo más característico de esta condición. En sí no constituye un defecto si es encaminado al bien. No estoy al tanto de las fracturas que causé, pero sí sé que teníamos rivales, a pesar de que éramos poderosos. Debido a las enseñanzas pacíficas de mis antepasados, nuestros enemigos pensábamos que éramos débiles, especialmente los alcanicas, que no aceptaban nuestra posición dentro de la comunidad y usaban cualquier pretexto para deshacerse de nosotros. Yo reconocí sus objetivos, los enfrenté y conseguí la completa toma del Cusco. Maita, tú fuiste sincero en anunciar la verdadera agenda de los incas, disimulada bajo un manto de benevolencia, y reconociste que ustedes eran los poseedores del valle. ¿Quién eres que vienes a despertarme de mi eterno sueño con estos comentarios? Oh, Maita Capac, siento que hay una tempestad en el alma de mis antepasados y un huracán en la mente de mis contemporáneos, porque nosotros, los muertos y los vivos, tenemos una gran misión que cumplir. ¿De qué misión hablas? ¿Es que no les dejamos un imperio para que continúen con nuestro legado, como otras civilizaciones lo han hecho? Eso no ocurrió. Por eso estoy perturbando tu alma, para que juntos avisoremos nuestro futuro. Días después, en el Inti Cancha, ahora el templo de Santo Domingo, encuentro a Maita Capac jugando con una bola de caucho con sus tíos Apo Condamaita y Taco Chuncay. Momentáneamente, mientras jugaba, Maita Capac empieza a gritar: «¡Pasa mi macana que vienen a matarme!». Como un espectador, observo el desarrollo de los eventos. 10 hombres de atuendos diferentes al de los incas entran y tratan de aprender a Maita Capac, quien lucha contra ellos matando a uno y hiriendo gravemente a otro. El pueblo nubla el lugar y los escucho decir: «Alcos, alcos, perros, perros, los mataré a todos». Los que quieren asesinarlos escapan. El joven príncipe se acerca al moribundo y le pregunta: «¿Quién te mandó?». «Maita Capac, eres valiente, pero nosotros los expulsaremos del Cusco». Dicho esto de hablar, Maita Capac
Maita, Maita, ¿qué pasó?, le preguntan sus compañeros. Orejones, los alcabicas vinieron a matarme. Ahora que sabemos de sus intenciones, mi padre no puede seguir tolerando esta situación. Tenemos que dominar a todos los curacazgos en el Valle del Cusco, si queremos cumplir con nuestro destino. Sé que vendrán de nuevo. Esta será una guerra. En la habitación contigua, el anciano Yoque Yupanqui escucha y dice: Maita, ¿qué ocurrió aquí? No te llevas bien con los otros ayllus. ¿Cómo nos vamos a unir al Cusco si no congenias con los otros curacas? Tus abuelos nos enseñaron a ser benevolentes. Si no lo eres, tú no serás un buen líder. Padre, ellos dicen que yo lo quebré la pierna a uno de los alcabicas y están usando eso como un pretexto para atacarnos. Taita, yo siempre te protegeré y defenderé nuestra dinastía. El Inca se retira de la ensangrentada escena, molesto con su hijo. En su oscura cámara, los orejones le aconsejan sobre las acciones de su hijo, tratando de hacerle entender que es demasiado viejo para continuar llevando las riendas del naciente imperio. Gran Yoque Yupanqui, escúchanos. Maita Capac acaba de salvarnos. ¿Por qué no le dejas que domine esta ciudad? Él lo hará tarde o temprano. Este es el momento, mientras tiene la ventaja. Nuestros vecinos no se detendrán hasta deshacerte de nosotros. Puitaca, permitiré que Maita haga lo que sea mejor. Los alcabizas son las últimas facciones las que necesitamos atraer. Maita, tu padre finalmente comprende que, a pesar de sobornos y obsequios, los alcabicas todavía se niegan a unirse con nosotros. Con su abdicación y bajo tu mando podremos dominarlos. Ellos deberían haber estado bajo nuestra confederación hace tiempo. Habiendo sentido la ponzoña del fracaso, los alcabizas incitaron a las comunidades antiguas a luchar por la completa erradicación de los incas. En un momento de descuido, los alcabicas sucumbieron. Con la derrota de los últimos habitantes originales del Cusco, los pequeños conflictos habían terminado, y esto significaría el apogeo del imperio. Tal es el destino de la humanidad, que solo a través de la supervivencia del más fuerte miramos con esperanzas al futuro. Kutursol, ¿no crees que estás generalizándonos? Con respecto a Maita, yo traté de enseñarle a vivir en paz. Ahora mis orejones me están pidiendo que le ceda la Mazcaypacha. A pesar de ser joven, no tengo otra alternativa que acceder. No puedo argumentar contra su victoria. ¿Cómo va a liderar una nación en formación a tan temprana edad? Maita Capa estará bajo el tutelaje de mis hermanos, que han visto en él la posibilidad de continuar con el expansionismo después de mis expediciones. Inca, acaba de decir algo que podría aclarar mi conclusión. Nuestra historia no precisa cuándo o por quién comenzaron las grandes campañas de unificación. Un imperio no se forma de la noche a la mañana, Kutursol. La discrepancia era que adquiríamos un lugar para después solo perderlo. Esto te demuestra que los pueblos eran sumamente independientes. Yoque Yupanqui trata de insinuar que se les hizo imposible formar una sociedad unida porque somos incapaces de trabajar juntos por el bien común. Tal vez yo también soy un instigador de esa desunión. Maita, tu padre fue al oeste del lago Titicaca. Me imagino que Yo también soy un hombre comprometido con tu gente y tu pasado. Si esos son los demonios con los que lucho dentro de mí y deseo despertar la conciencia en nosotros, me ha forzado a tomar este viaje increíble, pero la apatía de mis compatriotas me desconsuela. Tú te has propuesto a llevar a cabo una tarea imposible, pero siento que tus palabras van a ser malentendidas y no llegarás a ver realizadas tus sueños. Sin embargo, lo que escribes será un testimonio de tus deseos.
Deja que los libros de nuestra historia solo sean un guía, porque nuestro pasado siempre será distorsionado por los vencedores. Sabio y viejo Inca, lo que dices es cierto, porque en las tierras del norte de América escribieron una constitución tan admirable que solo pudo ser escrita por la mano de Dios. Pero en la plenitud de esa divina inspiración estaban aniquilando a los habitantes originales que les dieron albergue y luego trajeron esclavos de África. Sin embargo, su historia fue escrita de tal manera que esos sucesos fueron y son ignorados por las masas de inmigrantes que venían y siguen viniendo a nuestro continente. No obstante, esa gran nación americana está corrigiendo las injusticias del pasado, y eso es lo que se puede hacer con la historia si sus ciudadanos son justos. Kuntur Sol, es tiempo de que retorne a la nada de mi existencia. Espero que nos juntemos al final de tu viaje. Maita Capac era ahora el señor reinante y tenía cuenta pendiente con muchas comunidades del Valle del Cusco. Para ese efecto, construyó un calabozo lleno de fieros animales en las afueras de la ciudad de Sancahuasi. Esta temible cárcel se dio institucionalidad a los incas como los propietarios del Cusco. Los que estaban cerca venían a ofrecerles su lealtad. Aquellos que vivían lejos enviaban a sus hijos para que aprendieran de los incas. Con el tiempo y con más partidarios, Maita Capac se dirigió al sureste del Cusco. Continuaré en este viaje al pasado siguiendo los pasos de Garcilaso, quien escuchó la historia de su pueblo, de sus nobles parientes, y escribió una extensa narración del Tahuantinsuyo 40 años después de haber dejado su Pachamama. Pues está en la naturaleza humana sentir nostalgia por nuestras raíces, cuando uno se encuentra lejos de su lugar de origen. En nuestros tiempos podemos retornar en pocas horas al lugar en que nacimos, pero a veces regresar tan rápido hace que nos enfrentemos a las razones por las que dejamos nuestros países, creando sentimientos de ambigüedad, que en mi caso es el alma de mi gente, que no ha cambiado en mis 50 años de ausencia. Uno puede imaginarse cómo Garcilaso, que nunca volvió al Perú y solo pudo viajar de regreso a su tierra ancestral con su pluma, sentía su aislamiento y solo podía idealizar lo que más adoraba, su historia inca, que había sido alterada por los cronistas. En la gran plaza de Aucalpata, Maita Capac arengó a sus súbditos: Incas, no tenemos más disputas civiles. El destino es nuestro. Iremos a las tierras de las que mi padre fue. Con mis aliados que vienen del Valle del Cusco, tenemos que proveerles y mantenerles ocupados. Somos una tierra fértil para las rebeliones, y la ociosidad trae consigo los vientos del descontento. Maita, tu padre fue al oeste del lago Titicaca. Me imagino que los chucuitos deben acordarse de los incas. Ellos ya no recuerdan quiénes somos y por ello tenemos que empezar como si nunca hubiésemos ido. Esta vez lo haremos como un Cusco confederado. Iré al otro lado del Titicaca donde hay unas ruinas. Maita Capac llegó a Yunguyo, lugar donde viví de niño. Luego avanzó al sur del lago. El Inca tuvo que vadear la otra orilla del río Desaguadero que drena el lago Titicaca. Con los moradores del lugar construyeron unas balsas para que les sirvan como un puente flotante. Una vez en camino, en un paisaje desolado, llegaron a un sitio de imponentes restos megalíticos. Kuntur Sol, no sé cómo los antiguos habitantes construyeron estas estructuras pétreas. La entrada de este gran pórtico no conduce a nada, solo los rayos del sol la atraviesan. Maita, mira esa gran efigie esculpida en piedra, parece portar un atuendo como los astronautas de nuestros tiempos. Pienso que estamos viendo más vestigios extraterrestres aquí, los que quizás vinieron y partieron del Titicaca hace miles y miles de años. Hombre del futuro, por eso creemos que Huiracocha, Pacha y Achachique construyó este lugar y luego se fue con sus ayudantes caminando por los grandes océanos.
Desgraciadamente ignoramos cuándo regresarán. Fuiste tú quien empezó con el rumor del regreso de los huiracoches. No, eso lo hemos estado escuchando por mucho tiempo. Después de ver estas enormes construcciones, sé que ellos regresarán. Inca, siento decirte que algún día ustedes lamentarán el mito del retorno de los huiracoches, porque los que vendrán son seres humanos del otro lado del mundo. Kuntursol, hemos viajado lejos. Es tiempo de regresar. Veremos cómo construir obras como las ruinas de Tiwanaku. Maita, está haciendo pronósticos para un imperio que todavía no lo es. ¿O es que estás consultando a tus brujos sobre el devenir? Pues lo que predices ocurrió. En mis tiempos vienen de todas partes del mundo a ver las colosales estructuras y dudo que ustedes las construyeron. ¿Podría haber sido tú quien empezó a construirlas? Kuntursol, yo solo vi la posibilidad de edificar construcciones similares después de visitar estas ruinas. Alguien empezó y otros terminaron lo que predije. Orejones, continuaré al Cusco. Algunos de ustedes irán al Hatun Puna, ese mortal desierto que mi padre solo pudo ver desde las cordilleras. Es imperativo saber quiénes habitan el Contisuyo. Maita, iré con ellos. Estoy agotado con el aire de los Andes. Las tierras bajas me harán bien. Anda con mis hinches, pero no hables de tus ideas. Inca, cambiar ideas y pensar diferente es lo que nos unirá a la humanidad. Cuichi, Hualpaya, Alpa y Conti, el hombre del futuro irá con ustedes para que sepa más de su pasado. ¿Por qué? No lo sé, tal vez ustedes lo entiendan. Sapa Inca, él quiere compartir nuestros tiempos para ayudar a nuestros descendientes. Cuichi, ten cuidado de no tomar en serio lo que él diga, especialmente con tus primos que son jóvenes. Al amanecer, Maita Capac partió hacia el sur y sus generales se dirigieron al oeste. Kuntursol está respirando con dificultad. Lléveme en una hamaca, deme coca y así podré continuar. Te estás acostumbrando a la coca. No lo haré si solo lo uso para aliviar mi malestar de la altura. Conforme descendíamos de las cordilleras, escuchaba los pasos acelerados y cortos de mis portadores, que caminaban sin ningún esfuerzo. En mi delirio, causado por la coca y el aire liviano, sentí una sensación de levitación. En ese estado extracorpóreo, deliberaba sobre el vano de mis intenciones. En mis alucinaciones, daba discursos sobre cómo recobrar lo que fuimos, y me regocijaba con el tumulto gritar de mi sobrenombre. Kuntursol, Kuntursol, despierta, estás soñando. ¿Cuánto tiempo hemos estado caminando? Ya está atardeciendo. Atarantado y con un sabor ácido en mi boca por la coca, salto de mi hamaca. Conti y Hualpaya se ríen al verme despertar eufórico y me dicen: en el delirio de tus sueños, tu espíritu intranquilo logró conseguir lo que quisieras hacer para nuestra gente. Mira el gran desierto bajo el dorado Inti, que también está en trance después de atravesar a los Antis e ir a dormir en su desconocida morada. Cuichi, tan solo por esta magnífica vista valió la pena venir con ustedes. Hasta este lugar llegó Yoquilpanque. Mañana bajaremos al gran desierto a cumplir con los deseos de Maita Capac. Alpa, es increíble ver tan vasto desierto. Kuntursol, no creo que todo es desierto. Todo ese territorio sea así. Hemos oído que los habitantes de estos áridos lugares producen lo que quieren. Por eso Maita Capac nos envió para ubicarlos y algún día formar una gran nación con ellos. Al día siguiente, Cuichi, el jefe de la expedición, es el primero en recibir al sol naciente. Kuntursol, continuaremos nuestro descenso. Entre más temprano lo hagamos, menos problemas tendremos. Los chasquis dicen que hay gente dispersa. Iré a alertar a mis guerreros. Si Conti viene, dile que estoy con las tropas. Conti,
Qué bien que llegaste, me sentía solo y meditabundo, viendo tan magnífica vista. Dime tú, que eres un capitán, ¿estás listo para realizar la tarea encomendada por el Inca? Contursol, al igual que cualquier joven noble, yo solo vengo como un aprendiz, pero me gustaría saber sobre el futuro del que tú vienes. Joven Inca, no olvides lo que sé es el resultado de más de medio milenio de diferencia. En mi estado alucinante vengo para entender por qué es nuestra caída. Aunque hablamos de un imperio, eso no lo fue. ¿Cómo es que tu mundo actual nos acepta como un imperio y tú, uno de nosotros, no nos acepta como una civilización avanzada? Yo creo que parte del problema era la ciega obediencia a sus líderes y Contursol, no termines lo que estás tratando de decirle. Conti, tú debes estar con tus tropas. Contursol habla del futuro. Eso puede traerte problemas. Cuichi solo le estaba hablando en términos generales y no en contra de Maita Kappa. Sea lo que digas, no discutas con los jóvenes nobles, pues no comprenderán tus motivos. Hablo con los señores incas que están bajo la tutela de Inti. Nosotros solo nos beneficiamos o sufrimos por las consecuencias de sus actos. Cuichi, me disculpo por crear problemas con tus capitanes. Sigamos cuesta abajo, que ahora puedo hacerlo caminando. Día después se encontraron con unos guerreros costeños que se internaron fuertes sin almacenar suficiente comida ni agua. Hualpaya, tú como emisario, ve hacia ellos y diles que venimos en paz. Conti, ven conmigo para que aprendas el arte de la persuasión. En las afueras del fuerte, Hualpaya les dice: gente de Cachuna, venimos de estas inhóspitas montañas donde Inti se levanta. Su hijo, nuestro Zapa Inca, nos ha enviado para saber de ustedes y algún día unirnos. No, nunca nos unimos con los serranos. Oyendo la respuesta negativa, los emisarios regresaron. Cuichi, los costeños no se rendirán, pues saben que no nos adaptaremos a este clima caluroso. Los sitiaremos hasta que se rindan o se mueran por su propia voluntad. Después de un tiempo, los niños salían en busca de hierbas. Los incas se compadecieron de ellos y les ofrecieron alimentos. Al ver su generosidad, los costeños aplicaron y le dijeron que al norte había civilizaciones avanzadas y que los incas no llegarían a ellos por la costa, tendría que hacerlo descendiendo de las cordilleras. Contursol, regresemos a donde el aire es liviano y nuestras mentes se acercan a los dioses. Cuichi, eso de que nos acerquemos a los dioses en las alturas no lo creo. Solo sé que muchos no pueden soportar este ambiente falto de oxígeno. Una hazaña fisiológica que les hizo posible adaptar frutos para alimentar no solamente a los incas de entonces, sino también al viejo mundo, y a pesar de eso no nos reconocen por esos aportes. Contursol, fuimos conquistados y los conquistadores no deben nada a los vencidos. No te olvides que nosotros también estamos yendo a otras tierras para unirlos, pero a diferencia de nuestros conquistadores, nunca esclavizarlos. Ustedes no los esclavizaban corporalmente, lo hacían espiritualmente al no promover la individualidad, para que cada uno forje su propio destino por el bien de todos. ¿Qué quiere decir con que cada uno siga su propio destino? Un solo individuo no podría hacer producir la tierra, ni siquiera para sobrevivir, y mucho menos para el bien de una nación. Quizás por eso los incas crearon un imperio de ciudadanos sin libre voluntad. Eso es lo que trataba de enseñarle al joven Conti. Cuichi, ese incidente con Conti te da un ejemplo de cómo sojuzgaban a sus mentes. Yo no hago distinción entre Zapa Inca y sus súbditos para expresar y compartir mis ideas. Somos diferentes en cuanto a las habilidades que tenemos y por eso debemos ser respetados, pero más aún por las ideas que cada uno tiene.
Hombre del futuro, nuestros pensamientos difieren en siglos. Regresemos al Cusco. Con tu sol, ¿cómo se portaron mis hinchas? Gran Maita Capa, tus capitanes son leales y capaces, pero tienen miedo a expresar lo que piensan. Recuerda que el ejército es el pueblo. Lo que se haga con ellos será para el bien o el mal de la nación. ¿Es que no formamos una gran sociedad? Quizás lo lograron, pero sin darse cuenta formaron un imperio imposible de sostenerse por sí mismo. Sea lo que pienses, el Zapa Inca es el único que puede filtrar las ideas después de recibir la orientación de Inti. Maita, eso fue nuestro pasado con tus ídolos. Este es nuestro presente con un dios extranjero y mira lo que somos. Si nosotros fuimos conquistados por una civilización superior, nuestros descendientes deberían superar el legado que les dejamos. ¿Por qué no lo han hecho? Inca, por las mismas razones que acabas de dar, la filtración de nuestros pensamientos por otros seres humanos y la aceptación de un Dios ideado por otros. Meses después el Inca quería explorar más allá del río Apurímac. Hombre del futuro, ese río no solo es el gran hablador, sus elevados arrecifes nos han dado la seguridad y también nos han mantenido aislados. Por años he estado haciendo modelos de un puente y sé que lo construiré con la ayuda de mis amautas, que cada día son más ingeniosos a medida que nuestra nación se prepara para las expediciones a esas regiones del Contisuyo. Nosotros también estamos empezando a comprometernos con ese primordial deseo de imponernos a otros. Con legiones de constructores, Maita fue en dirección al gran río. Al acercarse se escuchaba el caudaloso ruido de ese viejo narrador que por miles de años ha estado tratando de decirnos algo. Maita, ¿de dónde conseguiste tanta gente y en ambos lados del río? Hombres, mujeres, viejos, jóvenes y hasta niños. Supongo que esto es lo que tú quieres decir, trabajar juntos por el bien de todos. Como ves, estamos en los portales de nuestro destino. Como quisiera que el Tahuantinsuyo que nos dejaste tuviese líderes que guíen al país a cohesionarse por bien de la ciudadanía, aunque ninguna grandeza fuese lograda, porque la gloria es fugaz y las trompetas del triunfo tarde o temprano se silencian, pero la unión siempre persistirá. Hombre del futuro, no entiendo tus comentarios sobre cómo formamos un imperio. Estás insinuando que oprimíamos para lograr ese objetivo. Tú sabes que parte de la libertad debe sacrificarse para formar una gran nación. Quizás lo que quieres decir es cómo formamos una sociedad utópica. Nosotros estuvimos a punto de hacerlo, pero los conquistadores nos truncaron. Maita, es posible que los incas llegaran a tener una sociedad cercana a ese concepto, porque no había hambre o falta de trabajo. Sin embargo, al final usted creó un imperio de súbditos incapaces de actuar o pensar por sí mismo. Como ves, nadie sabe qué problemas podía traernos esa utopía. En el proceso nos estamos aniquilando para conseguirlo. ¿Quién sabe si esto es lo que el Creador quiere de nosotros para llegar a ser perfectos? Kuntu Sol, por eso creemos en Inti. Usando el licho y la cabuya, pasto y fibra de cactus, se construyó un puente colgante que podía soportar el peso de los guerreros incas. Con el tiempo construían puentes que soportarían el galope de los conquistadores en sus apocalípticos caballos. Comentar más sobre este puente sería conjeturar de mi parte. Como Garcilaso escribió, después de que el puente sobre la Purímac fue construido, grandes ejércitos de los incas cruzaron hacia el oeste. Sobre esa versión mi mente se despliega a ese puente colgante que al cruzarlo parecía hundirse en las estruendosas aguas bajo los amenazadores escollos de donde las gigantescas sogas estaban sujetas. Maita Capa sería el primer inca que cruzó el río hacia el Contisuyo y avistó un nevado majestuoso al que nombró Coropuna o maravilloso.
Continuando por el agreste terreno, el Inca llegó al gran volcán Misti, en medio de un valle verde, donde él fundó la ciudad de Arequipa. Saber que ahora nos enorgullecemos de que los españoles fundaron esta ciudad es una aberración de la historia, porque fue Manito Cápac quien dijo Arequipay, y Arequipa es atribuida a la palabra quechua que quiere decir me quedaré aquí. Luego de esa expedición, el Inca retornó al Cusco a pasar sus últimos días. Gran Manito Cápac, ¿qué tienes que decirnos antes de ir a unirte con Inti? Kuntur Sol, gran amigo de las épocas, he estado en la oscuridad por tanto tiempo, que mi tumba es como los desiertos que cruzamos. Al escucharte en este viaje, siento que hemos fracasado por no dar libertad a la gente. Tú trataste de formar ese concepto en nuestros jóvenes, pero no te dejamos hacerlo. Continúa con los otros incas y al final de este encuentro, quizás enmendaremos nuestro pasado en el futuro. Por lo tanto, les digo a mis descendientes, la saga de nuestra raza no fue y no es perfecta, pero sé que con el tiempo nuestro destino cambiará. Recuerden que solo ustedes quererán sus volcanes de la desesperación y solo ustedes derramarán las lágrimas de la esperanza, porque nadie llorará por ustedes. Con mis ojos humedecidos me despedí de otro más de mis antepasados. A pesar de sus imperfecciones, ellos eran también mis ancestros para sufrir sus fallas o enaltecer sus logros. Eso es el agrandecimiento del alma. Recordemos que los mejores árboles crecen en las lavas de los estruendosos volcanes. Y así termino con el cuarto Inca. Estamos aquí conversando con el doctor Carlos Sánchez, autor del Holocausto de todos los tiempos. Estamos hablando sobre el cuarto Inca, ¿no? Manito Cápac. Explícanos un poco, ¿no? ¿Cuál era la personalidad de Manito Cápac, ¿no? Hablas de que era un ser hiperactivo, ¿no? Yes. Precoz, ¿no? Sí. Coméntanos de ese encuentro, ¿no? Entre Kuntur Sol con Manito Cápac, ¿no? Que incluso le decían que era tan fuerte a veces que torcía los huesos de sus Bueno, continentes. leyendo diferentes crónicas, ¿no? Más o menos deducí, como médico dije, bueno, este Inca era hiperactivo, porque efectivamente él empezó, como tú dices, en las expediciones, los puentes, y la gente misma notaba que era pues una persona que quería hacer algo, y efectivamente es posible que era hiperactivo, y que no es en realidad una dolencia, sino que es una manera de ser si se lleva por el bien. En el caso de él, pues usó todas esas energías para construir y avanzar. Y quizás esa sea la historia de todos los emperadores y todo eso, son gentes hiperactivas, ¿no? Tiene que ser. Claro, bueno, la mayoría de gobernantes sí, ¿no? Algunos la hiperactividad de repente lo tienen en el cerebro, ¿no? O sea, ¿no? O sea, está el pensante y el activo, ¿no? O sea, la acción, ¿no? Y Manito Cápac parece que fue así, porque incluso en tu libro estás narrando, en el cual dices que Yoke Yupanqui, ¿no? Que es el padre de Manito Cápac, tuvo que entregarle prácticamente la Manito Cápac, ¿no? La corona. La corona, ¿no? El tren. Tuvo que entregarle por un tema ya de reconocimiento popular, ¿no? Y con él también empieza el tema de la propiedad privada, ¿no? Él dice, esto me pertenece, ¿no? Y esto lo voy a defender, ¿no? Es lo que comenta también usted en su libro, ¿no? Y nos habla sobre un enfrentamiento con los alcavisas. Claro, explícanos un poco cómo es esto, ¿no? Bueno, recuerda que Acamama, o el Cusco viejo, el Cusco antiguo, ¿no? Al que Manco Cápac fue bueno, no a conquistar, sino a donde puso la barra dorada. O sea que ellos fueron ya los últimos habitantes, eran los antiguos habitantes del Cusco, pues no querían que los incas
Claro, los incas vienen de Puno, vienen de Huánuco, ¿no? Vienen del lago Titicaca, ¿no? Claro, ¿no? Son aymaras, ¿no? Como aymaras que son, se trasladan por Juliaca, ¿no? Y llegan al Cusco. ¿No? Y los alcavistas eran pobladores originarios de ahí, del Cusco, los nativos del Cusco, que eran los que estaban continuamente en guerra para poder expulsarlos, ¿no? ¿A eso te refieres o te refieres a los huancas? Los alcavistas eran originarios del Cusco entonces. Claro, pero ellos fueron los últimos que pusieron resistencia y eventualmente Mayta Cápac los venció. Eso es lo que... Y en realidad, si uno se pone a imaginar, a lo mejor serían pequeñas peleas, ¿no? No eran de ejércitos grandes, nada de eso. Era más... era política. Una de las cualidades que el padre le exige a Mayta Cápac, ¿no? Ya que estamos analizando un poco a la persona, ¿no? Estamos en el libro, buscas tú analizar un poco a la persona, ¿no? Esa cualidad de ser benevolente, ¿no? ¿no? Benevolente, le dice, ¿no? Tú tienes que ser benevolente, le dice, ¿no? Yoquei a su hijo Mayta Cápac, ¿no? ¿Por qué crees que es importante esa cualidad en un gobernante? Bueno, porque recuerda, Manco Cápac, él lo que más le importaba es el Huachacuyac, o sea, el que ayudaba a los pobres, a los niños, a todos. Eso es lo que él quería que la gente fuera. Y la idea de los incas fue ser siempre benevolente y en realidad lo fueron. A pesar de que formaron el imperio con gente que ya los sumía, ¿no? Pero nadie sufría hambre, los niños todos no eran descartados. Había una utopía, o sea que todo se repartía. No había robo, no había hambre, no había nada de eso. Pero ese pensamiento, por ejemplo, comunitario, ese pensamiento, ¿no? Del beneficio social, ¿no? Por decirlo así, también entiendo de que también fue uno de los problemas por lo que cae el imperio, según tu versión, en la cual dices, ustedes no esclavizaron corporalmente, pero sí esclavizaron espiritualmente y mentalmente, ¿no? Porque no le dieron la libertad a que cada uno de ellos se pueda expresar o pueda pensar por sí solos, ¿no? Bueno, eso, por ejemplo, refuerza. Es increíble. Esa es la historia mundial casi, en el cual, entra un emperador y tiene que usar modos de cómo sostener las populaciones, porque las populaciones siguen al líder, ¿no? De otro modo se levantan. Entonces, los incas hicieron lo mismo. Por eso con esto trato de decir que no hay diferencia de los europeos y de los incas. Es algo que a lo mejor es genético en la humanidad. Claro, como hombre de ciencia, tú lo sabes perfectamente cómo, pues tú eres médico, ¿no? Sabes perfectamente cómo funciona la parte orgánica del cuerpo y los genes influyen mucho, lógicamente. Puede ser una herencia. Bueno, entonces la ciencia está avanzando tanto que ya ni usamos cadáveres, ya esto es microcosmos, o sea, genético. Claro, la nanotecnología ha avanzado muchísimo, ¿no? Hay algo que también me pareció interesante, que hablabas tú sobre una cárcel de fieras, de animales, que pone Mayta Cápac en la parte de afuera, ¿no? Una cosa para poder, psicológicamente, pues, sus rivales, ¿no? O sea, dominación psicológica, un tema de estrategia. Explica un poco de eso, sobre ese tipo de cárcel. Por supuesto, como veían que no se les unía, había, se puede decir, huelgas, lo que sea. Entonces, el Inca decidió de hacer el Huanca Huasi, que se llama. Era una cárcel donde ponían tigrillos y animales ahí, donde
al preso lo metían ahí, pues sí, bueno, era una cárcel tremenda, y pues todo el mundo tenía miedo de ir ahí, y así se asimilaban al Inca. Tal como los romanos, que tenían con los cristianos, los crucificaban, los quemaban para sumirlos, ¿no? O sea, lo que tú estás comentando, que lo que has leído en libros, lógicamente, estás comentando que una técnica de ¿cómo se dice? De generar miedo, ¿no? De generar miedo, ¿no? Era que cogían, por ejemplo, aquel que no se alineaba al sistema, o el pueblo que no se alineaba a sus líderes, guerreros, que esto, ¿no? Y lo introducían en una jaula en la cual los animales lo destrozaban, ¿no? A eso más o menos se refiere esta parte. Bueno, y lo que quiero también más hacer ver que esto es común mundialmente, por eso digo, los romanos tenían sus circos y todo eso, y estos tenían estas cosas. La misma cosa para someter a la gente. Eso siempre ha sido, siempre será y continuará siendo, someter a la población, ya sea con la religión, ya sea con guerras, ya sea con cualquier modo, tienen que controlar a la población. Y ese es el problema eventualmente de la democracia. Cada cual quiere hacer lo que quiere y a lo mejor llega al anarquismo. Es un problema que ha existido desde tiempos inmemoriales en el viejo mundo, en el nuevo mundo y en todo lugar. Y el problema se va a poner peor cuando haya menos espacio. Ya está pasando. ¿Qué se va a hacer? Porque en el tiempo de los romanos, Roma empezó a ser muy chico, tuvieron que expandirse. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, no hay trabajo, no hay nada. Empezaron a crear las legiones del César y todo eso para ir en guerras, porque había que ocuparlos. Ese es el problema de la humanidad, la superproducción. La superpoblación, ¿no? Estamos ahorita en 3.000 millones, ¿no?, de habitantes, ¿no? Entonces se calcula que cada año estamos aumentando, ¿no?, en 300 millones de habitantes, ¿no? Entonces, claro, ese es uno de los problemas que dice que tiene la ONU, ¿no? En este capítulo también habla sobre el aporte que tú recibes, ¿no?, del Inca Garcilaso de la Vega, de sus escritos, ¿no? Y haces una comparación, ¿no?, de la persona aquella que sale del país, ¿no? Y claro, es como un cordón umbilical, porque yo he estado 12 años viviendo también en Europa y lo he sentido, ¿no? Como un cordón umbilical en el lugar donde naces y en el lugar donde te encuentras, y ese cordón te jala, ¿no? Entonces, metafóricamente, ¿no? El Inca Garcilaso nunca regresa al Perú, ¿no? Sus comentarios reales, después de 8 años, lo publican allá en España, ¿no? Y hablan sobre un ser mitológico, ¿no?, Huiracocha, ¿no? O sea, se ha hablado mucho de eso, ¿no? Y se dice que se esperaba el retorno de Huiracocha, ¿no? Pero en sí no hay una evidencia real, ¿no? Solamente son escritos, crónicas. Bueno, recuerda que al empezar de los primeros incas, Huiracocha, Pacha, Yacha, que era como, bueno, se puede decir Moisés o Jesucristo, ¿no? Era el Dios que creó todo. Y los Huiracochas, o sea, cuando los españoles venían, ellos creían que eran los dioses. Claro, por eso le llaman los Huiracochas. Actualmente le llaman Huiracochas. Pero la fuente de eso, por ejemplo, son los cronistas. O sea, no hay una evidencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los romanos, ¿no?, todo está escrito, ¿no? Todo está escrito. Aquí la escritura entró en el Perú en el año de 1532, ¿no?, con la llegada de España. Eso quiere decir que antes de 1532 hasta Caral, que son 3.000 años antes de Cristo, no había escritura. O sea, no hay nada. Todo lo que se puede ver es lo que hay, y todo lo que se puede proyectar es lo que alguien escribió a partir de 1532 para adelante, ¿no? Entre los primeros cronistas tenemos al Inca Garcilaso la Vega y tenemos a Guamán Pomayala, que es 1600, por ahí.
¿no? Ya, bueno, ellos también, ¿no? Claro, entonces, se imaginaron de un personaje Huiracocha, que por cierto también es algo raro porque el personaje que crea, ¿no?, el mundo es un solo Dios y todo eso, ¿no? Pero es interesante cómo se plantea, ¿no?, cómo se plasma esto en el relato, ¿no? Entonces, esto lo que dice, pues, el retorno de Huiracocha genera de repente ese temor, ¿no?, por algo mitológico que hace que las personas de este lado del continente no luchen. Ya. ¿No? También lo plantea usted, ¿no? Pero de nuevo es interesante que los incas también siguieron su Dios, de algún modo, porque los cronistas no pudieron usar esa palabra. Huiracocha es palabra quechua y la tuvieron que escuchar. Y también los del viejo mundo también incidieron de un Dios, o un Dios que tuvieron ahí, ¿no? También tuvieron los incas. Pero eso era lo hizo Manco Cápac, se puso las plata acá y oro, cosa que brillaba con el sol, erika del sol. Así es que esa es una cosa que creo, pertenece a la humanidad, todos somos así, a pesar de que los mundos estaban separados por miles, millones de años y todo. Pero es increíble que genéticamente esa incursión a tener un Dios o pensar quién nos creó, quiénes somos. Y eso lo que estoy tratando de hacer es humanizar al indio, ¿no? Mediante los incas, que ellos también tuvieron los mismos pensamientos, con diferentes nombres, por supuesto.